Hola, hoy vamos a ver cómo programar las entradas y salidas digitales de un ESP32 utilizando el framework de Arduino. ¿Qué es Arduino? Arduino son varias cosas. Arduino por un lado es una placa de hardware libre, son las placas Arduino, Arduino 1, Arduino Mega, etc. Es un software gratis, libre y multiplataforma, es decir, un entorno que se instala en una PC y nos permite a nosotros escribir el código y cargarlo a esta placa de hardware libre. Y a la vez es un lenguaje de programación libre, más bien un framework. Cuando hablamos de libre, gratis, libre, hablamos de que se puede descargar libremente o se pueden tomar los modelos y hacer réplicas obviamente, sin poner en la licencia en esa réplica el nombre de la marca oficial, pero uno puede hacerlo legalmente. Y es así que hay placas que no son de Arduino, como es el C32, que es de otro fabricante, que utiliza el lenguaje de programación, el framework que se puede utilizar para poder programar el CP32. Nosotros no vamos a ver la programación directamente sobre una placa, no vamos a utilizar el IDE de Arduino que sirve para programar las placas, solamente vamos a enfocarnos en el framework de Arduino aplicado en el SP32. ¿Y con qué lo vamos a programar? Con Visual Studio Code y Platform.io. En el caso de lo que es un Arduino, tenemos pines, microcontrolador de 8 bits, hay otros que son de 32 bits, pines analógicos, pines de alimentación, una fuente externa y un puerto USB que nos sirve para programar y comunicarnos con la PC. En el caso de un SP32, es un microcontrolador que no es que es desarrollado por Expressive System, esa es la marca. El microcontrolador que utilizan los Arduino en su mayoría son Atmega. Aparte de tener los principales periféricos que tiene un microcontrolador, tiene Wi-Fi y Bluetooth en el mismo chip, lo que lo hace ideal para aplicaciones de Internet de las Cosas. Tiene un procesador de doble núcleo, mucha cantidad de memoria, diversa cantidad de periféricos, GPIO, ADC, DAC, mucho de comunicaciones. Y viene en su versión económica y más común en un módulo de desarrollo que se conoce como DevKit-C, que trae, aparte de traer el microcontrolador en sí, trae un regulador de voltaje, de tal forma que podemos usar 5 y 3,3 voltios, un conector micro USB que nos permite a nosotros cargar el programa y todos los pines, bueno, no todos los pines, pero la mayoría de los pines accesibles. Bien, además, bueno, tiene modo bajo consumo, tiene una curva de aprendizaje media, lo cual nos sirve para aprender. Ya si se viene con una base, nos sirve para continuar aprendiendo y sacar mayor potencial. Lo que sí tiene como desventaja, soporte técnico limitado, tiene problemas de estabilidad en aplicaciones críticas de Wi-Fi y Bluetooth y tiene baja estabilidad en lo que es el ADC y el DAC. Es decir, es una buena opción para cuando necesitamos realizar algún sistema de IoT barato, pero si se quiere mucha precisión o si necesitamos medir sensores con mucha precisión, ahí ya nos conviene ir a otra marca. Este es el DevKit C, puede diferir en algunos modelos. Esto en sí es el microcontrolador y acá todos los pines accesibles que son la placa, el regulador, el chip para programar, un botón de enable y de boot. Algunas de las versiones hay que presionar el botón de boot a la hora de cargar el programa para que se cargue, en otros no es necesario. Dependiendo de la versión de este DevKit C, puede haber alguna diferencia, pero en su mayoría, desde el pin 36 hasta el GND por lo menos, hasta el 13. Y lo mismo de este lado, del 23 hasta el 15 son iguales. De acá puede cambiar algo. Bien, hasta ahora estuvimos hablando de microcontrolador. Cabe aclarar la diferencia entre un microcontrolador y un microprocesador. Un microprocesador es el CPU. Acá en la imagen se ve el Intel Core i7, puede ser el i5, el i3, el i9
o la AMD Ryzen 567, 357. Y básicamente el cerebro es el que realiza cálculos y operaciones y va devolviendo la información en base a los resultados que obtiene. Realiza el movimiento de datos en memoria, distintas aplicaciones. Para que funcione, aparte, en una computadora, por ejemplo, necesita memoria RAM, la memoria ROM, que sería donde se aloja la BIOS, que es lo que nos da el inicio a la PC, el sistema operativo, que se aloja en el disco, en una memoria flash. Después también necesita de una placa madre que interconecte todas esas cosas. Y bueno, una serie de periféricos para poder comunicarse con él. En cambio, el microcontrolador son chips que incluyen el CPU, la RAM, la ROM, periféricos y puertos de entrada-salida, todo dentro del mismo chip. Generalmente están pensados para aplicaciones embebidas, a diferencia de los microprocesadores que están pensados para propósitos más generales. Acá nosotros vamos a tener que cargarle un solo programa y eso va a ser su función a donde vaya a ser instalado. Generalmente son de menor costo que los microprocesadores, pero también de menor potencia. Nosotros lo que vamos a ver son justamente estos microcontroladores, sistemas que tienen incorporados estos periféricos y estas memorias dentro del mismo. Bien, concepto de bit. Los microprocesadores, los microcontroladores trabajan con bit, que es la unidad mínima de información. Tenemos que un bit puede valer 0 o 1 y la suma o el conjunto de 8 bits me forman un byte, donde el bit menos significativo es el de la derecha, que normalmente se conoce como bit número 0, y el bit más significativo es el de la izquierda, que normalmente se conoce como el bit número 7. Framework libre. Dijimos que nos íbamos a enfocar justamente en el framework libre. El framework básicamente es como una biblioteca, un conjunto de bibliotecas de módulo de software, además de un lenguaje, que en este caso es el C++, que a la vez es una derivación del lenguaje C. Y aparte de incluir todo lo que incluye el lenguaje C, incluye funciones y librerías propias de Arduino. Por ejemplo, acá en la imagen se ve Serial Begin, Serial Print. Serial es una librería de Arduino que está dentro del framework de Arduino, que está pensado justamente para todo lo que es comunicación serial dentro de los microcontroladores. Entonces nosotros vamos a utilizar esto, pero en un ESP32. Otra de las características que tiene el framework de Arduino es que tiene una estructura de programa donde no tenemos una función main, sino que tenemos una función setup y loop. Básicamente, setup se ejecuta una sola vez y loop se ejecuta indefinidamente. Básicamente lo que hace Arduino dentro de su programa es esto. Arduino viene del lenguaje C, C++, que básicamente la función principal es un main. Lo que hace Arduino es darte una función setup que se ejecuta dentro del main y darte una función loop que se ejecuta dentro de un while 1. Esto uno no lo ve, directamente tiene acceso a estas funciones, pero básicamente esto es lo que hace Arduino detrás de su archivo, digamos, como para que quede claro. Bien, es importante a la hora de trabajar con Arduino tener claros conceptos de electricidad, de lo que es la ley de Ohm. Es importante tener en cuenta que la tensión es una energía potencial que cuando uno cierra un circuito, cuando hablamos de cerrar un circuito, es tener un cable conectado con una carga, la cual la carga es el elemento que va a actuar. Puede ser un motor, puede ser una luz con un LED con una resistencia, distinto tipo de elementos eléctricos o electrónicos. Y cerrar el circuito. Cuando tenemos algo así, tenemos un circuito cerrado y va a circular una corriente que va a ser directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia.
de lo cual deriva la ley de Ohm. Tensión. Mayor tensión es equivalente a la altura de un tanque de agua. La corriente es equivalente al caudal de agua y la resistencia es equivalente al sarro que podría tener una tubería que hace que pase menos cantidad o a una posible canilla que uno regula cuánta agua sale. Esto acá es una comparativa, una analogía, como para entender un poco cómo funciona esto, pero lo más importante de comprender la ley de Ohm es tener en cuenta que siempre necesitamos una resistencia que sea distinta de cero, porque si esta resistencia vale cero, esta corriente tiende a infinito y por lo tanto se produce un cortocircuito. Ahora sí, ya teniendo en cuenta estas cuestiones, vamos a entrar de lleno a las entradas y salidas digitales en un ESP32. Las entradas digitales son para leer o recibir información digital. Cuando hablamos de información digital es información en forma de 0 o 1, en donde 0 equivale a 0 voltios y 1 va a equivaler a 5 voltios o a 3,3 dependiendo del microcontrolador. El ESP32 trabaja con 3,3 voltios, por lo tanto debemos evitar ponerles a una entrada un nivel de tensión mayor a 3,3 porque podemos quemarlo o dañarlo. En cuanto a las salidas, son para enviar o escribir señales digitales, es decir, 0 o 1, que se traduce en el caso del ESP32 en un 0 o en 3,3 voltios en la salida. Los pines del ESP34 que se llaman GPIO justamente son de entrada-salida y tiene hasta 34 pines dependiendo del modelo de CPE y de placa que tengamos para programarlo. Vamos a ver esto directamente en el Visual Studio Code. Bien, en este ejemplo tenemos básicamente un solo archivo, main.cpp, en el cual es importante tener en cuenta que acá dentro de lo que es Visual Studio Code con Platformio, recuerden que Platformio o Platform.io es la interfaz que vamos a utilizar para programar LSP, debemos incluir en este archivo main el arduino.h. A diferencia del Arduino IDE, que el archivo main es .ino, o el archivo principal es .ino, que ya incluye ese formato, nosotros acá debemos incluir la librería de Arduino para saber, para que el compilador, mejor dicho, sepa que vamos a trabajar con Arduino. Definimos los pines como los números de pines, como macros con define. Esto nos permite que si queremos cambiar el pin, vengamos directamente a cambiarlo de acá. Buena práctica de programación. Y vamos a definir estas variables de estado y estado anterior que nos van a permitir manejar el control de un LED. Este programita básicamente lo que hace es prender y apagar un LED cuando pulsemos un pulsador. Vamos a utilizar PinMode. PinMode lo que hace es configurar como entrada o como salida determinado pin, donde primero le vamos a pasar el número de pin y luego le vamos a pasar el tipo de configuración, en este caso es entrada pull down, y pin mode LED va a ser output, vamos a decir que el pin 13 donde va a estar conectado el LED va a estar como salida. Esto se hace una sola vez y después se ejecuta el loop, que se ejecuta de manera continua. El loop que hacemos: estado digital read pulsador. Digital read lo que hace es leer la entrada del pulsador. Y ese valor lo vamos a guardar en la variable estado, que es una variable bool. Hacer una variable booleana puede tomar valor 0 o 1, true o false. Mejor dicho, 0 false y 1 true. Por lo tanto, dependiendo de este valor, vamos a verificar si este estado es igual o distinto al anterior. Si hay un cambio significa que fue usado o fue soltado, una transición. Y
Una vez esto, vamos a verificar si el, si el estado es igual al true. Vamos a hacer digital write, que nos permite escribir en un LED. ¿Y qué vamos a escribir? Vamos a ver, vamos a leer la salida del LED y la vamos a invertir. El operador de exclamación invierte la salida. Entonces, si ahora el LED leemos que el LED está apagado, lo vamos a invertir, por lo tanto lo vamos a prender. Si él lee que ahora el LED está prendido, lo va a invertir, por lo tanto lo vamos a apagar. Y si salimos de acá, ponemos que el estado anterior es igual a estado. Ahora bien, ¿por qué solamente vamos a cambiar cuando el estado es igual a true? Para eso debemos comprender cómo está conectado el circuito y sobre todo esta configuración, input pull down. Cuando nosotros conectamos un pulsador, tenemos que tener una referencia. Una referencia ya sea a positivo o una referencia a masa o 0 volts. De lo cual surgen estas dos configuraciones. VCC es la tensión de alimentación, en nuestro caso 3,3 voltios. Esto es la masa, los 0 voltios, y Vout vendría a ser donde iría conectado la entrada del SP32. Nuestro pulsador y la resistencia de referencia. Nosotros, cuando tenemos eh, esto, tenemos que, si el pulsador no está presionado, no tenemos un camino masa, por lo tanto, esta tensión cae directamente acá. Tenemos un camino libre. La circulación de corriente de esta pata siempre se considera prácticamente cero. Por lo tanto, toda esta tensión cae acá. Por lo tanto, acá en la entrada tenemos un 1. Ahora bien, si este pulsador se presiona, el circuito se cierra. Tenemos el camino directo a positivo. Toda esta tensión cae sobre la resistencia porque tenemos una circulación de corriente al haber un circuito cerrado. Y acá en la referencia vamos a tener 0 voltios. Por lo tanto, tenemos un 0. En esta configuración, presionar es 0, soltar o liberado es 1. O en estado de reposo. En una configuración pull down pasa al revés. Tenemos la tensión, 3,3 voltios, referencia 0. Si no pulsamos nada, esos 3,3 voltios no tenemos la referencia acá, porque no tenemos el circuito abierto, está cerrado. Y acá no va a haber circulación de corriente, la caída de tensión en esta resistencia es 0, por lo tanto, tenemos la referencia a 0 en la entrada del SP. Ahora bien, si cerramos el circuito, tenemos circulación de corriente, cae de tensión igual a la tensión máxima, porque es la única resistencia que tenemos en el camino. Por lo tanto, tenemos de referencia los 3,3 volts, que por así decirlo tendríamos directo ya que tendríamos puenteado. Por lo tanto, en esta configuración, reposo es 0 y presionado vale 1. Sí o sí, nosotros siempre vamos a tener que conectar un pulsador y la resistencia va a ser opcional, dependiendo de con qué micro trabajemos. Por ejemplo, el SP32 tiene en sus pines esta resistencia conectada de manera interna. De tal forma de que nosotros solamente tengamos que configurar si queremos pull down o pull up y después conectar solamente el pulsador. En este ejemplo conectamos el pull down, configuramos el pull down, por lo tanto esta resistencia no hay que ponerla y directamente vamos a conectar a este pulsador a positivo y al pin del SP32. Acá podemos ver entonces la conexión. El pulsador a 3,3. Acá lo tenemos conectado en el pin 12, con lo cual acá creo que tengo una diferencia. Vamos a dejarlo tal cual. Pin del pulsador va a ser el 12. Y después en el pin 13, el IO13, la resistencia, una resistencia de 330 ohmios debería ir bien. Y un LED conectado a masa o a GND.
Esto entonces, con esto el programa va a funcionar, ya que cuando veamos en el estado inicial, el estado inicial es true. Nosotros al principio, cuando leamos, vamos a leer false, no vamos a leer true porque lo tenemos en input pull down. Si no se presiona el pulsador, vamos a leer false, por lo tanto el estado que va a ser true, va a ser false, perdón, va a ser distinto al estadio anterior que va a ser true. Por lo tanto, va a haber un cambio, pero si estado es true, lo cual es mentira, lo cual no se cumple, perdón, porque en este punto estado es false, no va a hacer nada y estado anterior pasa a ser igual a estado. Es decir, estado anterior pasa igual a ser false. Vuelve a iniciar el ciclo. Esto vale false, estado y estado anterior valen distinto, por lo tanto no pasa nada, no ingresa al if y vuelve a consultar. Va a seguir consultando hasta cuándo, hasta que digital read valga true. Cuando digital read valga true, true va a ser distinto a false, estado va a ser true, por lo tanto ahí me va a hacer el cambio y me lo va a aprender. Y así sucesivamente cada vez que presionemos un botón. Queda solamente probarlo, compilarlo y cargarlo a la placa y verificar el funcionamiento del mismo.